Bueno, bienvenidos a todos. Esta noche tenemos un tema que creo que nadie se escapa. Tal vez no debería generalizarlo porque, como hemos aprendido en otras oportunidades, el siempre, el nunca, el todos o el ninguno son absolutos y a veces no deberíamos de manejar los absolutos porque quien es absoluto no cambia y siempre es bueno es Dios. Pero dentro de la medida en que podamos usar los absolutos, debemos de entender que aunque digamos que esto nos abarca a todos, podría ser que no sea así. Y me refiero a los endeudamientos. ¿Por qué le puse gota a gota? Porque se ha dado en los últimos años, y estoy hablando de los años más recientes, se ha visto un desarrollo de organizaciones dando préstamos de dinero sin ningún tipo de, o aparentemente, digo yo, sin ningún tipo de restricción. Y digo aparentemente porque ciertamente al final de cuentas sí hay reglas como todo, en todo lado hay reglas. Estos préstamos de gota a gota son préstamos que se dan a veces en extremo. Cuando digo en extremo, estos préstamos se dan para tratar de solventar una necesidad financiera de alguien donde no puede introducirse, no puede participar en los órganos financieros normales o los acreditados como son los bancos, como son las cooperativas. Entonces, la mayoría de la gente que adquiere un préstamo gota a gota son préstamos que no están regulados. No se sabe realmente cuándo inició este tipo de préstamos de gota a gota, que con el tiempo ha venido siendo algo muy popular para que la gente que no puede adquirir, como le digo, los préstamos formales, pueda accesar a estos. Se cree que inició alrededor del año 2000 allá en Colombia y hasta ahora se ha extendido a todo Latinoamérica. Estos préstamos son muy complejos porque a veces abarcan operaciones informales y muchas veces operaciones ilegales. Ahora, si usted nota lo que yo estoy diciendo, algunas veces abarcan operaciones ilegales o informales, es que no quiero generalizarlo porque también ha habido una serie de personas que prestan muy similar a esto, del gota a gota, pero sin mediar el crimen o sin mediar el lavado de dólares o sin mediar el narcotráfico, como se da muchas veces detrás de este tipo de modalidad de préstamo. Y son aquellas personas que tal vez iniciaron mucho antes del año 2000, personas que tal vez tenían algún dinerito y le prestaban a alguien con intereses altos, algunos intereses por semana, algunos intereses por quincena, por mes, otros por intereses diarios, pero sin pedir ningún requisito, sin pedir documentos, sino que se empezaron a dar de forma de que alguien quería hacer un negocio y tenía una platica y la ponía a trabajar. El problema consiste en que esta modalidad, cuando la tomó lo que tiene que ver ya con fuentes ilegales, con fuentes que tienen que ver dentro de la corrupción, como lo es lavado de dólares, el lavado de activos, se metió ya con un tipo de agresión o ya no es aquella forma de tratar de cobrar a través del asedio, sino que se llegó a lo que es el maltratar a las personas, lastimarlas, lastimar a sus familiares. Y no es lo que yo quiero hablar hoy, porque en realidad no es mi interés meterme en sí en la ilegalidad, la informalidad o tal vez la forma de corrupción en que se dan los préstamos. No quiero entrar en eso, ese no es el fin de la enseñanza de hoy. Usé el nombre de gota a gota porque es un nombre bastante popular, que la gente lo recuerda fácilmente y lo asocia con préstamos. Pero realmente lo que queremos aprender hoy es acerca del endeudamiento de manera general. La ambición y el amor al dinero, combinadas, cuando digo la ambición es
cuando una persona quiere tener cosas porque otros las tienen o porque quiere vivir en un estatus en el cual ve a otros vivir, combinado esta ambición con el amor al dinero, lo que produce es una combinación mortal. Y especialmente cuando las personas buscan equipararse a otras personas. Esto con el fin tal vez de ser aceptados en la parte social, para sostener un estilo de vida, para que digan, ay, estos son parte de la élite. Y a veces es tan triste porque esto se da por la forma en que se ven las cosas en la televisión, aunque ya hoy no hay mucha televisión, la mayoría es por teléfono, por las redes sociales, pero la gente quiere ser como los demás. Es increíble cómo una persona ve que tal vez un artista tiene un tipo de marca, de un bolso, de una camisa, de unos zapatos, y esa persona quiere algo similar. Incluso se van a comprar copias con etiquetas falsas para lucir como la otra persona. O sea, para tratar de equipararse a la otra persona. Y eso es engañarse a sí mismos, porque escuchaba una vez a mi esposa decir que ella prefería tener una cartera sencilla con plata que no tener una cartera muy costosa sin plata. O sea, no tiene sentido que usted gaste todo su dinero solamente para que lo vean y aparentar. Pero dentro de la necesidad de ser aceptados, dentro del problema de la ambición y el amor al dinero, sale justamente este autoengaño de tratar de ponerse a la par de otra persona, tratar de equipararse a esa otra persona. Y entonces lo que se busca a la hora de obtener muchas veces dinero es tener una equidad, o sea, lucir como los demás. Lucir como los demás por la casa en que viven, lucir como los demás por la ropa que usan, lucir como los demás, y no los demás hacia abajo, no, hacia arriba. La gente no quiere lucir como el que anda las sandalias rotas, la gente no quiere lucir como el que tiene la casita con paredes de zinc, no, como ese no quieren lucir. Quieren lucir como el que tiene piscina, como el que tiene un garaje para 2, 3 carros, como el que tiene muchas áreas verdes en sus casas. Es hacia allá que se enfoca la ambición y el deseo de equipararse, ¿verdad? Esas personas. Pero equipararse, que es tratar de ponerse junto a la otra persona de manera equitativa, no es realmente lo que se va a obtener a través de los préstamos, a través del endeudamiento. Déjeme explicar un poquito qué es la equidad, para tratar de ver lo que la gente busca tratando de ser iguales. No entienden la diferencia entre igualdad y equidad, porque la equidad se refiere a la justicia y a la imparcialidad en el trato hacia las personas. Eso es equidad, o sea, hay que tratar a las personas de la misma manera. Pareciera que es un concepto de igualdad, pero no es un concepto de igualdad, o sea, se trata en un sentido de que todas las personas tengan o reciban el mismo trato y las mismas oportunidades. Ejemplo, si una persona es no vidente, que tenga la misma oportunidad que el vidente de estudiar. Que una persona que por alguna razón no tiene dinero para poder ir a estudiar, que tenga las mismas oportunidades que tiene el que sí tiene dinero para ir a estudiar. De eso se trata justamente la equidad. La igualdad no, la igualdad lo que hace es que le dice a todas las personas que tienen la misma facilidad, la misma oportunidad, pero en cuanto a cómo lucen, y eso no es verdad, eso no es posible que nosotros lo tengamos. La equidad lo que busca es garantizar, como les digo, las mismas oportunidades, para tratar de alcanzar el mayor potencial de manera justa, tener los recursos, las oportunidades, y hay que tratar de compensar esas diferencias. Entonces, ¿cómo se hace? El que no tiene dinero para estudiar, entonces se le dan becas, se le dan oportunidades de que pague a plazo, ejemplo. Organizaciones, en este país hay una que se llama Copenae, que la gente va y solicita un préstamo, va a estudia, y cuando ya son profesionales, se gradúan, empiezan a pagar eso en un plazo, una vez que ya han adquirido las carreras. Entonces ahí se busca compensar esas diferencias. Lo que estoy tratando de enfocar es la forma
en que una persona podría tener, tal vez no lo mismo que la otra persona en cuanto a la parte material, pero sí en cuanto a las oportunidades. Oportunidades de crecer, oportunidades del conocimiento, oportunidades de llegar a tener una casa, de llegar a tener un carro. Y tal vez incluso podría llegar a tener uno mejor que el que está al frente, con el cual él se estaba comparando o ella se estaba comparando. Eso es dar oportunidades en medio de las diferencias. Se aplica en muchos campos, en la salud, se aplica en la educación, estoy hablando de la equidad, en el empleo, en la justicia. Y eso es lo que trata es de garantizar, como les digo, a estos individuos o a los individuos, de manera general voy a hablarlo, podría incluirse usted y podría incluirme yo, independientemente del origen socioeconómico, del género, de la raza, de la etnia, no importa las características personales, que tengamos todos igualdad de oportunidades y ser tratados con justicia. ¿Por qué expliqué eso? Porque resulta que el endeudamiento, cuando hay amor al dinero, cuando hay ambición, cuando hay envidia, cuando se trata de querer ser como los demás, de querer vivir como los demás, de querer lucir como los demás, a veces incluso, como les digo, con ropa que no es la que aquel pagó $200, $300 por una camisa, sino que tal vez esta persona fue y se compró una camisa que es una copia de aquella y la compró por 2,000 colones en un lugar donde venden ropa de segunda. Y no estoy cuestionando eso, o sea, lo que deseo enfocar no es la capacidad de pago del uno con el deseo de adquirir del otro, no, eso no es lo que estoy buscando que entendamos en esta noche o que nos enfoquemos en esta noche. Lo que estoy tratando es de que observemos que este desea ser igual a este y no es igual, no va a ser igual. Incluso aunque pueda adquirir cosas que lucen parecidas, no iguales pero parecidas. Entonces, para lucir parecido, para lucir casi igual, cosa que ya lo dije, no es posible, se acude a la deuda. Y la deuda, mis hermanos y mis hermanas, la deuda jamás, y subraye esta palabra, jamás, la deuda es equitativa, ni la deuda genera igualdad, jamás. Y mucho menos equipara a los individuos, no los equipara, o sea, porque el que presta se está beneficiando del que se endeuda. Entonces no puede haber un equiparamiento, porque este que se endeuda podría comprar lo mismo que el vecino, las mismas marcas que el vecino, y tal vez el vecino es más bien uno de los generadores de deuda porque tal vez es dueño de un banco, es dueño de una corporación, es dueño de una empresa, y este lo que hace es endeudarse para parecerse al que es millonario, al que es rico. Y cuando hablo de millonario y rico estoy hablando en la parte material. Creo que se sobreentiende, pero lo subrayo, porque la parte espiritual, las riquezas espirituales, es otra cosa, es parte de lo que vamos a aprender hoy. Así que aquí no hay equiparamiento. Cuando una persona tiene que endeudarse con otra, o con un banco, o con una institución, no hay equiparamiento. Aquí lo que hay es un ceder los derechos, ser dominado, ser esclavo de la persona que le presta o de la institución que le presta. Entonces quiero iniciar con algunas preguntas esta charla de hoy. ¿Puede acaso la deuda en algún momento equiparar o ayudar a los individuos? Ya dije que no, pero nos genera otra pregunta. Tal vez sí, tal vez no, refiriéndome a que si la deuda nos puede equiparar. Por eso lo vamos a ver en este estudio. Pero la pregunta que nos debe de ocupar a nosotros como creyentes es, ¿qué dice la Biblia de todo lo que el pastor acaba de decir? ¿Qué dice la Biblia del endeudamiento? ¿Qué dice la Biblia acerca de poder alcanzar mis metas, de poder alcanzar mis deseos? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Me puede ayudar algún amigo? ¿Me puede ayudar algún hermano? ¿Me puede ayudar con una institución? ¿A qué se refieren en la Biblia deudas buenas o deudas malas? Si es que aparece ese término en la Biblia.
porque en la sociedad se le habla de deuda buena, a donde usted hace inversiones con dinero de otro y no arriesga su dinero. Déjeme explicarlo. Usted viene y le ofrecen una oportunidad de un terreno, usted viene y compra ese terreno, no con su dinero, sino que el banco se lo prestó. Y sobre ese terreno, usted fue a otro banco, un segundo banco, porque es como hacen los ricos, así es como hacen ellos. Ellos compran por la primera garantía el terreno, se van a otro banco, le dan un proyecto, algo que se conoce como una proyección financiera de lo que voy a hacer con ese terreno. Entonces dice, voy a alquilar apartamentos, necesito el dinero para alquilar esos apartamentos, tengo esta deuda, con este dinero lo que vamos a hacer es comprar la deuda del primer banco, y una vez que se compra la deuda del primer banco, se construyen los apartamentos y se alquilan. Entonces vienen y lo hacen. Y a eso le llaman en lo que es el área secular, en el área de negocio le llaman deuda buena. ¿Por qué le llaman deuda buena? Bueno, porque usted está adquiriendo un bien, lo está poniendo en alquiler con dinero del banco, no es dinero suyo. Por eso le llaman deuda buena, y que es para generar dinero. Entonces esa deuda buena, póngale comillas a eso, pero esa deuda buena es porque dice que si usted no puede pagar, entonces el banco adquiere los bienes y usted no tiene ningún problema. El banco recuperó lo que invirtió y usted no perdió nada. A eso le llaman en los términos financieros y de negocios deuda buena. ¿A qué se le llama deuda mala? La deuda mala se le llama a aquello que usted adquiere, un compromiso de pago, un dinero para ir a pasear, que quedó en los hoteles, quedó en las souvenirs, quedó en los servicios sanitarios de los hoteles después de que sale de los restaurantes, y no quedó nada. Quedó esta deuda, y una vez que la deuda no se puede pagar, entonces van a embargar su salario, van a embargar a los fiadores si es que tiene, y pronto vamos a hablar de eso, o le van a embargar los bienes. Algo van a hacer para recuperar el dinero. Eso se le conoce como deuda mala porque usted perdió sus bienes. Otra deuda que se conoce como deuda mala es que aunque usted ponga un negocio, aunque ponga apartamentos, aunque ponga cualquier negocio, si pone a responder donde usted vive, se conoce como deuda mala, porque si el negocio se cae y usted está respondiendo con su lugar de habitación, entonces se está perdiendo usted. Deuda mala constituye cuando yo pierdo. Deuda buena, en los términos generales, constituye cuando el banco es el que corre el riesgo con su propio dinero. Bueno, esta no es esto no es una clase de negocios, es una clase de espiritualidad, pero quise explicar eso, acerca de la deuda mala o deuda buena. Entonces, ¿qué dice el banco acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Óigame, ¿qué dice el banco? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de las deudas? Entonces voy a ir viendo una serie de detalles punto por punto para que vayamos haciendo un marco de lo que nosotros deberíamos de observar antes de adquirir una deuda o antes de prestar. Porque aquí vamos a abarcar tanto el que presta como el que recibe prestado. Y vamos a abarcarlo desde la familia de la fe hasta la familia sanguínea y en las diferentes áreas donde la Biblia nos habla de la deuda. Vamos a comenzar con Proverbios 22:7. En Proverbios 22:7, que es el primer punto que voy a desarrollar aquí, dice así: el rico se enseñorea, enseñorearse es adueñarse, enseñorearse es apropiarse, enseñorearse es tomar dominio de la otra persona. Entonces dice, el rico se enseñorea de los pobres. Vea qué interesante, él dice el rico y habla de los pobres en plural, lo cual solo aquí ya nos está enseñando que no hay una igualdad, porque el rico puede someter a dominio a muchos pobres, porque él es el que tiene el poder del dinero, él es el que tiene el poder adquisitivo, él es el que tiene la forma de generar los recursos, el pobre no. Entonces dice que el rico se enseñorea, ya dije, adueñarse, apropiarse de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Solo aquí parece increíble que
aunque no lo dice de manera literal, pero está dándonos a nosotros la idea del posesionamiento de la mente. O sea, ¿qué es lo que el proverbio está enseñando? El proverbio está enseñando, está reconociendo ya en sí mismo la desigualdad entre rico y pobre. Ya ahí no hay igualdad, ya ahí no hay equidad. Aunque el pobre adquiera dinero prestado, no importa lo que haga con este dinero, él no es igual. Él se queda bajo sujeción, bajo dominio del que le está prestando. También está enfocando el proverbio como una persona por necesidad viene y busca y adquiere dinero. Y se convierte por consecuencia en una especie de esclavo, sirviente del prestamista. Ya que pues adquiere una obligación delante de esta persona que le está prestando o delante de la institución que le está prestando, a la cual le tiene que devolver el dinero con intereses. ¿Y qué hace esto? Esto roba la paz. Esto roba la paz y eso es donde nosotros tenemos que observar como creyentes que cuando existe una deuda, eso no nos deja a nosotros adorar en paz. Y no nos deja adorar en paz porque estamos pensando que hay que pagar la deuda. Si alguien tiene que ir a trabajar, un día que es del Señor, como el día donde la iglesia debería de reunirse y donde el Señor no está haciendo ninguna acepción ahí, el Señor no está diciendo, sí, mira, el día tómalo para que puedas pagar tu deuda. No, el Señor dice, santificarás mi día. Él es claro en que el día séptimo de trabajo es de Él. O sea, trabajarás 6 días y uno descansarás para Él, para adorarlo, para servirle. Entonces roba la paz. Eso estamos hablando si se le debe a una institución o una persona. También se roba la paz en qué sentido. Imaginémonos que usted le pidió prestado a un familiar, llámese su hermano, llámese su hermana, su cuñado, su cuñada, su papá, su mamá, y usted le pide una cantidad de dinero prestado y voy a imaginar un número, ahí cualquiera. Entonces usted le dice, mira, fulanito, ¿me puedes prestar 1.000.000 de colones? Y se los prestan. Pero resulta que como las cosas cambian, como nos pasó con lo que experimentamos de la pandemia, caemos en una necesidad, perdemos el trabajo, o las ventas no son buenas, o el negocio no resultó como debía resultar, o como esperábamos que resultara. Y caemos en la mora, caemos en el proceso donde no podemos pagar. Entonces, cuando es una institución, te va a estar llamando y llamando y llamando constantemente y eso roba la paz, eso quita la paz. Y si no tenemos templanza, si no tenemos dominio propio, si no tenemos confianza y fe de que esto nos va a servir a nosotros para crecer espiritualmente y no volver a caer en los mismos errores de antes, entonces no tenemos un corazón adorador, no porque no quiera adorar, sino porque la incertidumbre, el acoso, el asedio de la institución no permite que adoremos de la manera correcta. Eso con una institución. Pero ¿qué pasa si le debes a un familiar, a tu hermano, a tu hermana, tu cuñado, tu cuñada, la suegra, el suegro, los padres? Resulta que usted viene y se quiere ir a comer un helado o usted quiere ir a darse una vuelta a la playa, a comerse a la orilla de la playa un Churchill y usted no se siente en paz porque sabe que le debe a aquella persona y que usted tal vez va a ir a gastar, tal vez si acaso va a gastar en el helado 100, 200 colones y le debe 1.000.000 de colones, solo estoy haciendo comparaciones exageradas, pero usted no se siente en paz porque la otra persona está viendo, se está dando cuenta, peor cuando todo lo ponen en Facebook, lo pone usted mismo o lo ponen otras personas y dice, mira aquel, anda gastando cuando debía de estarme pagando a mí. Entonces eso roba la paz también. Y la persona se siente mal porque con toda razón deberían de pagarle el dinero. No es que estoy diciendo que está mal que esa persona quiera que le paguen el dinero, sino que no entiende o no comprende o no puede saber ni tiene por qué saber que tal vez usted sacó un poquito para irse a comer el helado o alguien lo está invitando. Pero en cualquier momento se topa a esa persona, y más si es un familiar, y le va a salir y le va a decir, ah, sí, pero sí tenés plata para irte a comprar un helado, pero no tenés plata para pagarme.
Eso lo hace esclavo y sirviente, de la manera espiritual, de la manera emocional. El texto por eso sugiere que las personas que se encuentran en deudas se encuentran atrapados en un ciclo de dependencia y de subordinación, donde uno no puede salir porque tiene las deudas. A menos que sea una persona pues sinvergüenza, carebarro, que no le importe y simplemente... Y eso es peor aún, porque nosotros debemos de honrar las deudas. Nosotros asumimos un compromiso y nosotros tenemos que cumplirlo. Bueno, ese es el primer punto que quise desarrollar en este momento a través de ese proverbio 22:7. El proverbio, recuerde, vamos a enfatizar, el que le debe a la otra persona se convierte en esclavo, en siervo, en dependiente y en subordinado de la otra persona, aunque no viva con ella. En la mente, en el espíritu, está atrapado. Sea una persona o sea una institución. Vamos a ver el segundo punto en cuanto al endeudamiento. El segundo punto a estudiar hoy lo vamos a ver en Proverbios 22, versos 26 al 27. Escuche lo que dice el proverbio. No seas de aquellos que se comprometen, y préstele atención a la palabra, se comprometen, ni de los que salen por fianzas de deudas si no tienes para pagar. Y la pregunta que hace el proverbista es, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? A mí me llama mucha la atención, no solo la fianza a la que hace referencia el proverbista, porque la fianza es algo que a veces la gente no entiende. Yo he escuchado gente muy enojada decir, es que yo lo estaba fiando y ahora me están cobrando a mí, qué barbaridad, no pagó la deuda. Ese es un sinvergüenza, ese es un carebarro, y decía que era mi amigo, que era mi amiga, o es mi primo, o es mi prima, o es mi abuelo, o es mi abuela, y entran en un conflicto de ver a aquella persona como un enemigo porque no pagó la deuda. Y déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que cuando usted fía a una persona, usted está diciendo literalmente, si él no paga, yo pago. Si ella no paga, yo pago. Entonces no debería de enojarse si está pagando la deuda del otro, porque ahí fue donde empeñó usted su palabra, empeñó su firma. Para que usted no se enoje, debería ser que le amenazaron, le robaron, le pusieron una pistola, o lo llevaron a la fuerza, o lo estafaron, o firmaron un fraude. Pero si usted voluntariamente, usted dijo, sí, te voy a fiar, mi hermano, mi hermana, usted va a escuchar de mi boca hoy algo que tal vez no le guste, pero pague la deuda del otro contento, alegre, gozoso y aplaudiendo. Porque cuando usted dijo, si él no paga, yo pago, esto es el resultado de lo que usted firmó como fianza. Por eso es que la palabra es tan clara y dice, si no tienes que pagar, pues no salga fiador de esa persona. ¿Por qué si no tienes que pagar? Porque resulta que muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, la gente se fía sabiendo que el salario no le alcanza ni para sí mismo, ni para sus propios recursos, y fía a la otra persona a sabiendas que si esa persona no paga le van a embargar el salario. Entonces ya no le alcanzó porque expuso la tranquilidad, no solo la propia, sino la de toda la familia. Así que nosotros, el texto es claro, si no tiene para pagar, no saque fianza, no haga fianza si no tiene para pagar. Eso es lo que está aconsejando el texto. Y lo peor, ¿sabe qué hace la gente a veces? Yo te fío y vos me fías. Entonces se hacen fiadores mutuos y los dos con salarios comprometidos, porque tal vez apenas alcanza para comer. Entonces el A fía al B y el B fía al A. Y ya solo ahí está diciendo que ambos están necesitados de resolver problemas económicos y ambos están echando la soga el uno al otro al cuello. Ahí es donde vemos esos casos. ¿Qué es lo que hace el texto? O sea, ¿qué es lo que está diciéndonos el proverbista en el capítulo 22 a partir del verso 26? Nos está aconsejando a tener cuidado de ofrecerse como fiador, como aval de las deudas de otras personas. Que seamos prudentes antes de comprometer nuestras situaciones económicas, porque pueden haber riesgos asociados con consecuencias muy negativas. Y como le digo, cuando usted fió
o cuando usted fía a una persona, está diciendo literalmente, si él no paga, yo pago. Eso es empeñar su palabra, eso es empeñar su honorabilidad, eso es empeñar y comprometerse. Entonces, si hizo eso, si le hicieron eso, y si está pagando una deuda a otro porque usted lo fió, no se queje, porque ahí comprometió su palabra. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando alguien viene y recomienda a alguien para un trabajo. Está empeñando su palabra. Usted conoce a tal persona, sí, esa persona es honrada, esa persona es honesta, esta persona es esto. Sí, pero hasta hoy tal vez. Usted no sabe mañana cómo va a actuar. Entonces, si mañana esa persona falla y lo llaman y le dice, usted me recomendó a una persona que se vino a jalar una torta, no se enoje. Usted recomendó a esa persona y uno compromete la palabra. Mejor no recomiende si no está seguro lo que está recomendando. Y mucho menos fíe si usted está comprometiendo sus recursos, los de su familia, para quedar bien con otra persona, para ayudar a otra persona, porque al final de cuentas, cuando se devuelve la tortilla y lo llaman del banco, lo llaman los abogados o lo llaman los de gota a gota, que eso es peor todavía, aquella persona a la cual usted le dio el dinero, le dio la fianza, dio la cara, no va a venir a darla por usted, difícilmente, porque si no le paga y si no pagó, difícilmente va a dar la cara. Entonces ahí terminan los amigos adquiriendo nuevos enemigos. En el punto 3, en el verso 24 del capítulo 6 de Mateo, la palabra nos enseña algo tan claro que deberíamos de aprenderlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Nadie, y subraya esa palabra, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o se apegará al uno o despreciará al otro. Entonces el versículo que fue enseñado en el Sermón del Monte, cuando el Señor lo sigue describiendo, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué es lo que está enfatizando el versículo? El versículo está enfatizando la importancia de ordenar nuestras prioridades espirituales y nuestras prioridades materiales, que debemos definirlo. O pensamos en lo material o pensamos en lo espiritual. Pero nosotros no podemos servir lo material y lo espiritual a la vez. O uno nos va a tomar la atención o el otro nos va a tomar la atención. O sea, la lealtad va a ser para uno o la lealtad va a ser para el otro. Pero no van a estar de la mano. Lo que está representando el verso son dos fuerzas o influencias en la vida, que es la parte espiritual, lo que le debemos a Dios, y la parte material son dos influencias en la vida en la cual nosotros vamos a tener una actitud de apego. Y en la búsqueda de las cosas materiales de manera desmedida, porque no es que no trabajemos, estoy hablando de llegar al grado del endeudamiento para adquirir algo, porque si usted trabaja, ahorra y lo compra de contado, usted no pierde la paz y puede adquirirlo. Y si trabajó y se compró el mejor de los carros, la mejor de las casas, o se compró lo que quiera comprar y no adquirió ese apego, no adquirió esa conexión, esa esclavitud, pues bienvenido sea. Pero el problema es que por la búsqueda de las cosas materiales de manera desmedida, pues lógicamente o va a esforzarse por lo material o va a adorar a Dios. Lo que el Señor está diciendo es que estos dos señores, Dios y las riquezas, y cuando habla de señores, habla del poder que tiene a la hora de buscar las riquezas por amor al dinero y por amor a querer estar en las mismas condiciones que otros, que tal vez tienen una vida diferente, que las cosas le han salido diferentes. Han crecido en una riqueza familiar tal vez de años, de 100 años, 200 años. O tal vez no de tantos años, pero vienen heredando riquezas familiares y tal vez usted es de los primeros que empieza medio a pellizcar ahí, a vender empanaditas, tal vez, a hacer arroz con leche para vender en las calles. Y apenas está comenzando y se quiere equiparar con aquel que ahora ya tiene un supermercado o tiene una cadena de supermercados o tiene una flotilla de camiones de reparto.
Y tal vez usted lo que tiene es una bicicleta, pero ya usted quiere en 2 días, en un año, adquirir lo que el otro le costó a su abuelo, a su papá y tal vez incluso hasta el bisabuelo. Entonces uno tiene que saber la posición que uno tiene y dejar de estar tratando de ser como el otro, de adquirir como el otro, de viajar como el otro, de comer como el otro. Porque no puede servir a los dos señores. Una de las dos lealtades va a quedar quebrada. O menosprecia a la una o menosprecia a la otra. O aborrece al uno o aborrece al otro. O sea, el punto central del versículo es que nosotros no podemos tener un compromiso total con las dos partes. O le dedicamos tiempo a uno o le dedicamos tiempo al otro. Porque el afán de obtener las riquezas materiales, de llegar a estar como las otras personas, lo único que representa es una mentalidad de codicia y materialismo, de un amor hacia los bienes materiales. Pero no es que sea malo la riqueza, sino es el amor al dinero para obtener las cosas materiales o los beneficios que los demás tienen. En 1 de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 10, dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nótese que no dice que la raíz de los males es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por dinero la gente hace narcotráfico. Por dinero la gente se prostituye. Por dinero la gente mata. Por dinero la gente hace fraudes. Por amor al dinero. Por amor al dinero la gente hace estafas. Por amor al dinero la gente adultera los productos. Por amor al dinero la gente se endeuda. Así que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, y escuche dónde se extraviaron, de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuándo se extravía uno de la fe? Cuando resulta que viene el divorcio, porque no se puede adorar a Dios de la misma manera, aunque se quiera, porque la paz está siendo robada por la parte material que debe ser cumplida. Por eso en Romanos 13:8, cuarto punto, nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué es lo que hace Pablo a los romanos? ¿A qué los insta? A ser responsables, a ser honestos en asuntos financieros, a cumplir con las obligaciones de pago y evitar acumulaciones de deudas. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es: no incurran en deudas que no puedan ser pagadas. Mis hermanos, qué increíble que es que muchas veces una persona llega y llama al familiar, le pide un dinero y ya sabe que no lo va a poder pagar, y aún así le dice: te lo pago tal día. Y no lo va a poder pagar. No, desde que lo pide ya sabe que no lo va a hacer. Y la otra persona viene y se lo da. Y déjeme decirle que tal vez no en todos los casos, pero en muchos casos sabe que no se lo pueden pagar. Y aún así lo da. Entonces, aquella persona que no ha sido responsable, aquella persona que ha sido desordenada en su vida, que tiene una vida intranquila, toma los pocos recursos que usted tiene para enfrentar los años que quedan, para enfrentar el tiempo que queda, y lo único que hizo fue agravarle la situación al otro irresponsable, porque gastó el dinero de él, gasta el dinero suyo, y todavía sigue metido en el mismo charco que cuando llamó a tu casa o te buscó como fiador. Así que Pablo es claro: no le deba nada y a nada. Solo ámelo. Y esta parte de ámelo, ámense unos a otros, puede conllevar el prestar dinero. Pero ahorita le voy a explicar cómo la Biblia dice que sí puedes prestar a un hermano, a una hermana de la fe, de qué manera lo puede hacer. Vamos al punto 5. En el punto 5, en el Proverbio, capítulo 10, verso 22, dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, el texto reconoce que Dios bendice, que Dios enriquece, que Dios prospera. Pero nos aclara que cuando Dios hace eso, de diversas maneras, cuando te da éxito material, cuando te da buena provisión, cuando te da crecimiento, abundancia, en los diferentes aspectos de la vida, no te trae infelicidad,
O sea, el verso lo que me está diciendo a mí, que no se refiere a prosperidad, lo que se está refiriendo es a tranquilidad. Que cuando Dios trae algo a nuestras vidas, no nos va a quitar la felicidad, no nos va a quitar la tranquilidad. Entonces vamos a destacar en este versículo que no está hablando de la prosperidad material, sino de la prosperidad espiritual. Lo que está afirmando el versículo es que cuando Dios se enriquece, nos va a enriquecer a nosotros para gozo, satisfacción, incluso en medio de las pruebas, en medio de los desafíos, y cuando nos da algo, no nos los va a dar, Dios no nos da algo para que nosotros perdamos la capacidad de adorarlo, jamás. A veces escucho o lo veo también, a veces en Facebook ponen, gracias a Dios, es que me aprobaron tanta plata, y gracias a Dios me aprobaron 5 millones, me aprobaron 10 millones, es que Dios está conmigo, Dios me está abriendo puertas. Vean mis hermanos, eso es un autoengaño, y le voy a decir por qué es un autoengaño. Porque cuando Dios abre las puertas no te quita la paz. No te trae intranquilidad, no te trae tristeza. Si Dios va a abrir una puerta, la va a abrir de otra manera, no robando la paz. No se trata de eso. Entonces ahí ya entra la familia de la fe. Ahí entonces entra la forma en que nos podríamos nosotros ayudar los unos a los otros. Pero tenemos que tener cuidado de hacerlo de la manera bíblica y cómo nosotros podemos abordar a una persona, no a una institución, o esa persona nos puede abordar a nosotros para ayudarnos. En Proverbios, sexto punto, en el capítulo 13, en el verso 27 dice, no te niegues a hacer el bien, y subraye lo que dice ahí, a quien es debido. Voy a resaltarlo y lo voy a repetir, a quien es debido. Cuando usted escucha a quien es debido, significa que no es a todo el mundo. Si el texto dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, y añade, cuando tuvieres poder para hacerlo. Cuando significa tener poder para hacerlo, significa que usted tenga la capacidad para hacerlo. Usted no va a fiar a alguien cuando usted tiene sus propias deudas, cuando usted tiene sus propios compromisos, cuando usted tiene que mantener una familia y usted va a estar fiando a una persona, porque no tiene la capacidad de hacerlo. Usted no va a venir y le va a prestar dinero a alguien si se está quedando sin dinero en su bolsa o para enfrentar las situaciones que se le vengan a usted, tanto de salud o tanto materiales o de comida. Y entonces resulta que ni le resolvió el problema al otro, ni cuidó su propia estabilidad financiera. Pero el verso dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes algo que darle. Pero le está hablando, y me devuelvo cuando tuvieres el poder para hacerlo. Le está hablando a las personas que tienen solvencia y que le ayude a los que están necesitados en el caso de que usted tenga la solvencia. Que tengamos la capacidad, los medios para hacerlo. No nos está dando permiso, mis hermanos, de endeudarnos ni endeudar al otro. Eso es muy importante, porque ya hablamos que la fianza es mala, ya hablamos que la deuda esclaviza. Entonces no está diciendo préstele, no le está diciendo fíele, le está dando otro mensaje. Pero cuando dice a quién es debido, está implicando que usted lo haga analizando a la persona, haciendo actos de bondad, de compasión y de generosidad a personas que realmente lo necesitan. Por eso es a quien es debido. Y cuando no sea posible. Se refiere a extenderle la mano a personas que tienen una necesidad legítima, porque no solo es necesario ayudar, sino ayudar apropiadamente. Y esto incluye justamente el préstamo de dinero entre los hermanos de la fe. Ok, ya llegamos al punto 7, pero para llegar al punto 7 genera una pregunta. ¿Se le puede prestar a los hermanos de la fe que están en una genuina necesidad? Porque venimos desarrollándolo. Traté de hacerlo de manera progresiva. Y ya llegamos a este punto. Descartado el banco, descartadas las fianzas, descartado que usted compre cosas a plazo solamente porque las quiere,
descartado todo eso, ok, ya estamos en deudas, ya nos metimos en problemas, ahora lo que hay que hacer es limpiar lo malo para que empiece a crecer lo bueno, hay que allanar el camino. Pero viene la pregunta, caímos en una necesidad, caímos en un problema, o alguien de la iglesia, alguien de la familia cayó en un problema. La pregunta es, ¿se le puede prestar a los hermanos de la fe que tengan realmente una genuina y reconocida necesidad? Por supuesto que sí, pero hay reglas para eso. Y Dios establece las reglas. En Éxodo 22:25, en el punto 7 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, está hablando de la iglesia, está hablando de la familia de la fe, está hablando de los hermanos. Si usted le presta a alguien, dice, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero, ni le impondrás usura. ¿Qué le está diciendo? No le cobre intereses. En primer lugar, ¿usted quiere prestarle a un hermano? Dele, pero no le cobre intereses. Ya por ahí comenzamos con que hay una puerta abierta, pero que no le cobre intereses. Ahora, la prohibición de cobrar intereses está bien clara en Deuteronomio capítulo 23, verso 19. Porque el propósito de esta ley era doble. Era darle a una persona un préstamo sin que se le generara mayor problema, mayor carga financiera. O sea, más bien era bendecir o es bendecir a estas personas. Pero también daba otra limitación. Daba limitación de tiempo. Y esto es algo que también nosotros tenemos que tener contemplado. No le ponía intereses, no le ponía cuotas, pero le ponía un plazo máximo, 7 años. Tome, vamos a decir que le vamos a prestar a Pepito Cuevas. Pepito Cuevas, tome, aquí le vamos a prestar 500,000 colones. Tiene 7 años para pagármelo. Me lo va a ir pagando poquito a poco conforme usted pueda, porque está en una necesidad financiera. Conforme usted pueda, sin intereses. Pero vea qué interesante. Al final de los 7 años, según Deuteronomio 15:1, si no le ha podido pagar el dinero, entonces ya no se lo cobre. Así que, básicamente, prestarle a un hermano de la fe es prestarle casi decirle, no hay intereses, tienes hasta 7 años para darme eso, y si no me lo puede pagar, no se preocupe. No sé si nos estamos ubicando. En el Nuevo Testamento, el Señor nos dice a nosotros, en Mateo 5:42, no rechace al que quiera pedirte prestado, pero tenemos que entender estas condiciones. Una, que sea una necesidad legítima. 2, que sea un hermano o hermana de la fe, que realmente esté pasando por una necesidad legítima. 3, no le cobre intereses. 4, tiene 7 años para irle pagando conforme vaya pudiendo, porque está en una necesidad financiera. Y si al fin de los 7 años no le ha podido pagar, ya no le debe nada. Es interesante cómo el Señor aborda esto, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 15, versos 7 al 8, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Cómo? En las condiciones que acabo de indicar. A ver, recapitulemos antes de seguir estudiando y profundizando. ¿Qué tiene que hacer usted con su cartilla? 1, decir, bueno, a ver, ¿es mi hermano de la fe o no es mi hermano de la fe? 1. Segundo, tiene una necesidad legítima, es una persona que está enferma, una persona que lo despidieron, una persona que por más que trata de salir adelante no ha podido porque tal vez la situación ha sido una crisis total para toda la familia. Es una persona que se congrega con la iglesia, y cuando digo se congrega con la iglesia es porque hay gente que dice que es iglesia y no lo son, dice que son. Porque recuerde que está diciendo, a mi pueblo, a uno de los de mi pueblo. Y el pueblo de Dios se une para adorar a Dios. Así que la Biblia no prohíbe expresamente pedir prestado ni tampoco lo fomenta, pero sí regula una vez que se da. Por favor, mantengan el micrófono cerrado y cuando lleguemos a las conclusiones hablaremos de ello, ¿verdad? Y si no, yo se lo cierro y ahorita los abrimos.
Lo que Dios quiere o nos quiere enseñar a nosotros es que realmente podamos cubrir las necesidades de un hermano que está en crisis. Y que cuando le damos dinero a esa persona, no le aumentemos la carga, más bien a esa persona, más de lo que ya la tiene. Alguien dijo, un rabino dijo en una ocasión, antes de pedir dinero prestado a un amigo, por favor préstele atención a esto, porque esto es sumamente importante y me gustaría que le preste usted la mayor atención posible a este refrán. Antes de pedir dinero prestado a un amigo, decide qué es lo que más necesitas, el amigo o el dinero. Si usted le va a pedir dinero prestado a un amigo, a una persona que usted ama, y ahora lo voy a sumar, si usted le quiere pedir prestado a su familiar, a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, a su cuñado, a su cuñada, usted empiece a pensar qué es lo que usted necesita más, la persona o el dinero. Porque el pedir prestado conlleva a situaciones en las cuales el corazón se va a disgustar, va a resentir, tal vez no deja de amar a la persona, pero va a estar criticando a la persona, va a estar hablando de la persona, o la persona va a estar hablando de usted. Entonces, al final de cuentas, se va a quebrantar un mandamiento que dice no murmurarás. Ya empezamos con problemas con la parte espiritual. Por eso el texto dice que es muy claro, no puede servir a Dios y a las riquezas. No es posible, eso es incompatible. Entonces el Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que valorar, y el refrán también dice que debemos de pensar si necesitamos más el amigo o el dinero. Y de la misma manera, cuando usted va a prestar algo y usted le va a dar a una persona, a un hermano, a un amigo, a un familiar, a alguien de la fe, usted piense, ¿me interesa más el dinero o mi relación con él? Porque si le interesa más la relación con él, entonces no le preste. Entonces, ¿cómo hago para resolverle el problema? Regálselo. Mejor, porque va a soltar el dinero y va a mantener el amor y la amistad. Porque mis hermanos y mis hermanas, no hay duda que amistades se han deteriorado y han terminado por asuntos de dinero. Lo que nosotros tenemos que aprender hoy, que antes de poner en peligro nuestras relaciones entre la familia de la fe, nosotros mejor le obsequiamos el dinero al otro antes que prestárselo. Si realmente hay una necesidad real. Jesús nos enseñó algo y debe de entenderse dentro del marco de lo que estamos estudiando, y con esto cierro esta enseñanza para que hablemos alrededor del tema. Jesús nos enseñó algo y debo de leerlo como lo acabo de aprender. Debo de entender, alguien necesita algo que yo amo, alguien que yo amo necesita dinero, alguien que yo amo necesita un préstamo, alguien que yo amo está en una crisis. Empiezo. Número 1, ¿es de la familia de la fe? Número 2, ¿es una necesidad legítima? No ha habido imprudencia, no ha habido vagancia, no ha habido una mala administración, porque si mal administraron algo, van a volverlo a mal administrar lo que te da, lo que le estás dando, porque no le está costando tampoco eso. Si no apreció lo que le costó, no por lo que se esforzó antes, menos le va a apreciar lo que le estás dando. Entonces, vamos al segundo punto. Es una necesidad legítima, real. Ok, ya decidí si lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer sin intereses, a un plazo máximo de 7 años. Y si no me puede pagar a los 7 años, entonces, tranquilo, no se estrese por eso. En tal caso, caemos al otro punto. Entonces mejor se lo obsequia. En esos términos que acabamos de estudiar, en esos términos que acabamos de hablar, Jesús dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesús nos está enseñando? Nos está enseñando que si usted no ama el dinero,
que es la raíz de todos los males. Si usted ama más a la persona, si usted tiene la capacidad, no olviden cerrar los micrófonos, por favor, si ustedes tienen la capacidad de prestar, regalar, si ustedes tienen la capacidad, si ustedes tienen la liquidez sin que afecte a su propia familia, sin que afecte sus propias necesidades, porque tiene que cumplir sus necesidades, usted tiene que cumplir con sus obligaciones. Si no afecta y usted tiene dinero, entonces déselo a la otra persona. Si tanto le quiere ayudar. Pero el punto es, no le ponga otra carga entonces. Mejor obséquieselo. Pero debe haber pasado por cada uno de estos puntos. Cada uno, no debe brincarse ninguno. 1. Familia. ¿De quién? De mi pueblo, dice el Señor. 2. Necesidad legítima. 3. Sin intereses. 4. Con un plazo establecido en el cual usted le diga, en X fecha, no me debes nada, no me has podido pagar, quítate esa carga de encima. Y para evitar esas dos cosas, el quinto punto es, si tienes suficiente, entonces mejor obsequiarlo. Vamos a orar para cerrar la enseñanza de hoy y vamos a conversar alrededor de esto, alrededor de este punto. Por favor, concentrémonos en desarrollar la enseñanza de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender. Sabemos y sé, Señor, que hemos sido imprudentes, malos administradores de los recursos, Señor. Hemos caído en errores enormes tratando a veces de igualarnos con otros, Señor. Equipararnos con otros de los cuales no podemos hacerlo, Señor, porque su estilo de vida, Señor, su capacidad, su forma de moverse, de desplazarse, de comprar, no la tenemos nosotros. Nosotros nacimos en familias más conservadoras, Señor, con menos dinero, Señor. Nacimos a veces dentro de familias que han necesitado esforzarse hasta para sacar adelante lo más básico. Señor, ayúdanos a ser humildes, Señor, ayúdanos a ser, Señor, personas que podamos realmente aceptar delante de ti, Señor, y delante de los demás la posición que tenemos. Y si tú quieres bendecirnos, Señor, si tú quieres prosperarnos, sabemos que lo puedes hacer porque tú eres el dueño de todo, Señor, pero ayúdanos a esperar el momento cuando lo quieras hacer. Y que si es de parte tuya, Señor, no vamos a sentirnos tristes porque tu bendición no conlleva tristeza, Señor. Lo que haces, Señor, nos trae gozo, paz, tranquilidad y la posibilidad, Señor, de adorarte de manera tranquila. Ayúdanos a aprender de lo que esta noche tenías y tuviste para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.